Ahí si querés confirmarme de que ya la están pudiendo ver. Ya se está pudiendo ver, sí. Perfecto. Entonces, formalmente si querés comenzar la grabación, ¿ya estamos grabando? ¿Ya estamos? Ya estamos grabando. Exacto. Perfecto. Me quedo tranquila entonces. Vamos a empezar formalmente con este webinar sobre transición energética. Para los que no me conocen, tal vez todavía no llegaron a escuchar la presentación, mi nombre es Micaela Tomassoni, yo formo parte de la organización Sustentabilidad Sin Fronteras y nosotros venimos a trabajar dentro de un proyecto que se llama Energía Joven, del cual ahora van a escuchar un poquito más de la mano de la persona que está liderando este proyecto. Nosotros desde Sustentabilidad vamos a brindar un ciclo de webinars, de capacitaciones en la temática de transición energética. Este es el primero de 3 webinars virtuales que se van a desarrollar durante el principio del año. Durante la parte final del 2025 vamos a tener unos encuentros presenciales también, que más adelante vamos a comentarles un poquito más, pero para darles inicio, a la primera persona que les voy a presentar es a Willington Ortiz. Te invito, Willy, a que te sumes en micrófono y cámara para que todos puedan conocerte y nos puedas contar un poco más sobre el proyecto de Energía Joven. Ya, gracias, Micaela. Sí, y bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a este primera charla del ciclo de capacitación que hemos estado coordinando eh, con Micaela, bueno, con todo el equipo de Sustentabilidad Sin Fronteras. Este ciclo de capacitación es un componente del proyecto Energía Joven, que es un proyecto que estamos implementando en conjunto 3 organizaciones: el Instituto Wuppertal, donde trabajo yo, la Fundación Siemens Argentina y la Fundación 500 RPMs en Argentina también. Mi nombre es Willington Ortiz, como decía Micaela, y soy investigador del Instituto Wuppertal. El Instituto Wuppertal es un instituto de investigación sobre transformaciones hacia la sostenibilidad que está basado en Alemania, en una ciudad que se llama Wuppertal, por eso se llama así el instituto. Y bueno, es un instituto, bueno, relativamente mediano, digamos. Um, y dentro de las diferentes, digamos, unidades de investigación, hay una unidad en la que trabajo yo, que nos enfocamos en las transiciones energéticas en países en el sur global, como llamamos actualmente. Y dentro de, digamos, dentro de las diferentes temáticas que existen en esa transición, en ese reto tan complicado, pues este proyecto tiene un enfoque en el empoderamiento de los jóvenes como actores claves para movilizar esa transformación. Este proyecto es apoyado por la Iniciativa para la Protección Climática del Gobierno Federal Alemán y cofinanciado por la iniciativa Visions of Sustainability. Tal vez pasemos a la siguiente. Para contarles un poquito el objetivo general del proyecto es capacitar, empoderar a jóvenes líderes informados, con conciencia de género, calificados, bien informados y con herramientas, digamos, tanto para el debate como también para el planteamiento de soluciones hacia la transición energética justa en Argentina. ¿Cómo lo planteamos? ¿Cómo planteamos, digamos, contribuir a ese objetivo? Por supuesto que es un objetivo muy grande, entonces pues no es que lo vayamos a lograr solos, sino que queremos contribuir a ese objetivo, y la contribución la planteamos en 3 grandes componentes: el desarrollo, digamos, de capacidades, yo le diría de conocimientos,
una componente que está más enfocada en las innovaciones técnicas, que es la segunda, y una componente que tiene como enfoque la participación. En de las capacidades o conocimientos, estamos trabajando con los compañeros y las compañeras de las fundaciones que les mencionaba en la aplicación de metodologías innovativas para trabajar contenidos actualmente en las escuelas técnicas de tres provincias en Argentina, en Chubut, en Neuquén y en Mendoza. Y esto pues tiene que ver con ese componente, digamos, de educación, de que las jóvenes y los jóvenes tengan un acceso mucho más completo y más fácil también a qué significa el cambio climático, a qué significa la transición energética justa, todos estos conceptos. Luego la parte de innovación, estamos empezando ese componente actualmente en este año y trata de aplicar en esas escuelas técnicas también unos componentes didácticos, unas metodologías didácticas, unos kits de formación sobre principios básicos de las energías renovables, incluso luego unos kits un poquito más avanzados sobre la tecnología de generación de viento y también sobre la tecnología de generación de hidrógeno verde. Y el componente de participación es este ciclo de capacitaciones tiene que ver con ese componente de capacitación, como decía Micaela, pues que hace parte de varias etapas y tiene como objetivo digamos, el tema, ponernos como en el mismo nivel sobre el debate, cuáles son los conceptos de transición energética en el contexto argentino. Y por eso una parte, digamos, fundamental van a ser estas charlas con expertas y expertos que tienen un conocimiento tremendo sobre la situación, sobre las posibilidades, los potenciales en Argentina para la transición energética justa. Y bueno, muy emocionado de que podamos empezar. Creo que me estoy extendiendo mucho. Pasa a la siguiente y terminamos. Y termino yo mi pedazo. Ya, exacto. Esto fue un resumen muy somero. Los invito a todas y a todos a que nos sigan en nuestra red. Allí podrán encontrar un poquito más de información sobre las componentes del proyecto y también noticias actualizadas de lo que vamos haciendo, de lo que va pasando y los materiales que vamos produciendo que son, por supuesto, de acceso libre. Entonces, muchas gracias a todas ustedes por estar aquí y en particular también a nuestros ponentes de hoy. Que disfruten y que aprendan que disfrutemos y aprendamos mucho hoy, esta noche. Gracias. Gracias, Willy. Perfecto. Bueno, entonces ahora voy a tomar yo la palabra unos minutos para contarles un poquito más. Déjenme que acá pongo bien la presentación. ¿Ahí están pudiendo ver? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba Willy, el objetivo de hoy es comenzar con este ciclo de capacitaciones. Como les comenté anteriormente, consta de 3 webinars y 3 encuentros en diferentes provincias que se van a realizar en las provincias de Chubut, Neuquén y Mendoza. Más adelante vamos a poder compartirles con ustedes información específica sobre los encuentros, todavía estamos trabajando en ellos. Serán, sí, posteriores al mes de agosto, probablemente. Y para los que también se inscribieron a través del formulario y pusieron su tilde en certificado final, sepan que vamos a ir trabajando en los diferentes webinars las temáticas y seguramente en el día de mañana les vamos a estar enviando información específica de cómo hacer para la obtención del certificado final de asistencia. Principalmente lo que necesitamos es la asistencia a los 3 webinars de forma virtual. Y al final de los 3 webinars, posterior al 10 de junio,
vamos a estar solicitándoles un pequeño trabajo final, le decimos, pero que va a constar simplemente de que ustedes tomen alguno de los temas que hayamos trabajado en este ciclo y nos cuenten desde su perspectiva local algún caso en particular o algo que a ustedes les parezca que quisieran compartir con el resto de quienes estamos participando de este ciclo respecto a las temáticas que vamos a ir abordando a lo largo de estos casi mes y medio. No se preocupen, vamos a ir charlándolo en los webinars siguientes y además vamos a tener este espacio a través también del correo electrónico para poder evacuar cualquier duda que ustedes tengan al respecto. Lo importante ahora es poder disfrutar de la charla y de las conversaciones. Hoy vamos a hablar de fundamentos de la transición energética en Argentina, vamos a estar analizando el sistema energético argentino, qué es una matriz de generación, cuál es el papel del transporte, la distribución de la energía, vamos a hablar también un poco de los desafíos de la transición energética. Y para eso nos van a estar acompañando dos oradores que en breve voy a presentar. Sí les dejo también, para los que tal vez no recuerdan, el próximo webinar va a ser el 27 de mayo. Vamos a hablar de energías renovables, oportunidades y nuevas tecnologías. Y el tercero y último será de transición energética y perspectiva de género, el martes 10 de junio. Para que vayan agendándoselos si es que van a poder participar de todos. Y para no extendernos mucho más en la presentación inicial, les voy a presentar a Juan Ignacio Arroyo y a María Victoria Arias Máiquez, que van a ser nuestros dos oradores del día de hoy, con los que vamos a transitar esta transición energética. Juan, si querés prender micrófono y también cámara para poder hacer una breve presentación, estamos ahora para escucharte. Bueno, buenas tardes, qué bueno estar acá. Gracias, Mica, por la presentación. Un placer saludarles. Mi nombre es Juan Ignacio Arroyo, yo soy economista de la Universidad de La Plata. Actualmente estoy en Reino Unido, en la Universidad de Sussex, haciendo una maestría en política energética y climática. Soy especialista en políticas públicas y transición energética. También cofundador de Ahora Qué, es un grupo de trabajo que hacemos proyectos de educación ambiental y divulgación científica. Anteriormente fui consultor en política pública en la Secretaría de Energía, donde trabajé en la coordinación de la Secretaría y su participación en los planes de cambio climático, en los lineamientos de transición energética. Y soy docente y comunicador también porque este tema me apasiona y cada vez que puedo busco la excusa para hablar o hacer cosas al respecto. Creo que las transiciones energéticas es uno de los desafíos más grandes que tenemos en nuestro tiempo y me parece que es una de las cosas más apasionantes para las cuales dedicar nuestro tiempo y nuestra energía, así que un placer estar acá. Muchas gracias, Juan. Ahora le doy el pie a María Victoria, si también podés contarnos un poquito de vos, una presentación, y después vamos a comenzar con la presentación de Juan. Bueno, muchas gracias, Micaela, y muchas gracias a todo el equipo del proyecto de Energía Joven. Bueno, mi nombre es María Victoria, pero me conocen como Vicky. Soy de formación, soy abogada, pero soy especialista en Derecho Ambiental. Estoy trabajando en política ambiental ya hace, no quiero decir cuánto porque si no delata mi edad, pero hace bastante tiempo. Actualmente soy investigadora, coordinadora en realidad de recursos naturales en Fundar, que es un think tank, es un centro de investigación de políticas públicas, pero digamos, previo a eso trabajé varios años en el Ministerio de Ambiente de Nación, también en temas de evaluación ambiental y política climática, y bueno, y me estuve formando, digamos, entendiendo esta visión holística de la cuestión ambiental y la cuestión energética como un desafío que es integral y es multifacético. Empecé a meter el pie en el ámbito energético y bueno, ya vamos a ver un poco más en la presentación desde qué ángulo, pero la verdad que gracias, súper contenta de estar participando en esta iniciativa y espero que salga todo muy bien. Muchas gracias, Vicky. Entonces,
Juan, si querés, yo ahora voy a dejar de compartir, así entiendo que ya estarías habilitado para poder hacer compartir pantalla. Perfecto. Ahí comparto la pantalla. Voy a necesitar la confirmación, que me den el ok si están viendo mi Estamos pantalla. viendo, sí, habría Perfecto. que tal vez poner en compartir pantalla completa. Sí, pero voy a poner en modo presentador, así que sí, ahora pongo pantalla completa. Pero antes quería mandarles un link. Ahí Mica les va a mandar un link por el chat para empezar un poco a meternos en tema jugando y después arranco con la exposición. Pueden apretar en el link que les va a pasar Mica por el chat o escanear el QR o poner el código en pantalla en la página, lo que sea más cómodo. Pero ahí Mica en el chat les va a pasar el link. De cualquiera de todas estas formas pueden entrar a la plataforma. Perfecto, yo ya estoy adentro, ya veo Perfecto. la encuesta. Ahí ya vamos viendo resultados. Excelente, qué rápido. Sí. Y para que... Ahí estas cosas No te andan preocupes. bien hasta la presentación. Ahí está, perfecto. Ahí está, ya estoy viendo eso, justamente la... Bien, no voy a poner pantalla completa porque tengo que entrar y salir. Pero bueno, empecemos eso, para saber más o menos cómo estamos. Estamos en tema, escuchamos hablar de esto hace poquito. Vemos que se divide bastante entre gente que ya está en tema, trabaja, estudia, y los que recién empiezan, y espero que estén manijas, no les di opción, no había recién empiezo y no me interesa. Así que no les queda otra. Por algo estamos acá también. Por algo estamos acá, excelente. Bueno, bien, me gusta. Tenemos bastante variado, muchos recién empezando, otros que están en tema. La idea es poder que esto sea relevante para todas las personas, tanto para las que están en tema, para poder tener números más frescos, para repasar conceptos y fortalecer algunas cosas, como para también quienes recién están empezando a zambullirse en este mundo. Vamos a arrancar con un juego. eh, Les voy a preguntar a qué país creen que corresponde esta matriz energética. Básicamente acá tienen cómo se genera energía Bien. desde distintas fuentes de energía. Y lo que vemos acá es que es un país que genera energía principalmente con petróleo. Después usa mucho gas natural, mucho carbón, o sea, todos combustibles fósiles. Y después tiene energía nuclear, tiene un poco de biocombustibles, biomasa, no importa que no sepan qué es todo eso. La idea es empezar a ver de qué se trata esto. Vamos a ver. Ahí, Juani, te consulto Ahí. porque algunos dicen que ven un poquito borroso. Yo de mi parte veo bien. Ya vemos que están contestando varios. Cualquier cosa también, como están haciendo, están contestando en el chat. Alemania y Estados Unidos está haciendo... Ahí va. Pica en punta Alemania y Estados Unidos. Perfecto. Ahí Alemania está por empatar a Estados Unidos. Bueno, bien. Respuesta correcta, Estados Unidos. Estados Unidos es un país gigante y como todos los países grandes, necesita moverse, las personas necesitan moverse mucho de un punto al otro, entonces necesitan transportarse, en general se transportan con transporte terrestre, y el transporte terrestre, tanto autos, camiones, para mover personas o bienes, consumen combustibles, gasolina, básicamente, o nafta, como le decimos en Argentina, que es un derivado del petróleo.
Entonces, acá lo que vamos a empezar a ver es que los países, según su geografía, según su temperatura, según sus condiciones geográficas, van cambiando su matriz energética y vamos a ver diferencias y similitudes. Esta es la de Estados Unidos. Pero, ¿qué onda esta? Esta es muy diferente a la que estábamos viendo antes. Acá lo que vemos es que hay una predominancia absoluta del carbón, absoluta no, pero muy importante. Después viene el petróleo y después viene el resto, digamos. Esto tiene un par de anitos, no es el último dato. Y la pregunta es, ¿creen que es un país chiquito como Haití? ¿Creen que es Alemania de nuevo, famosa por seguir usando carbón? ¿Creen que es Argentina o China? Vamos nuevamente a la pantalla. Acá todos se mandaron por China, parece de una. Ah, era India, disculpen, no era Argentina, la otra opción era India. Se me chispoteó la slide. Sí, porque Argentina casi que no tiene carbón. Tenemos un poquito de carbón al sur del país, pero es bastante sabido que no tenemos carbón. India, en cambio, y China, se sabe que son dos de los países que más carbón consumen en el mundo y están muy bien encaminados. La respuesta correcta es China. Principalmente China consume carbón para generar electricidad. Tiene una matriz eléctrica gigante, obviamente de las más grandes del mundo, y esa matriz eléctrica la abasteció en los últimos años para sostener todo su crecimiento económico, todo su crecimiento industrial, todo el abastecimiento de todas las ciudades inmensas que fueron construyendo, con energía muy barata, usando el carbón que ellos tienen. Esto en los últimos años empezó a cambiar porque también al mismo tiempo, mientras son el principal consumidor de carbón, también son los principales inversores en nuevas tecnologías relacionadas con energías renovables y energías limpias. Entonces, China tiene la paradoja de ser el principal consumidor de carbón del mundo y al mismo tiempo el principal líder en casi todas las tecnologías nuevas vinculadas con la transición energética. Veamos esta última para ya arrancar. ¿De quién crece esta matriz? Esta es muy diferente a las anteriores, porque acá lo que vemos es que la energía que domina es la energía nuclear y después le sigue el petróleo. Después tenemos gas natural, o sea que tenemos, a diferencia de las otras dos, esta matriz no está dominada por combustibles fósiles, sino por otra tecnología que es la nuclear. ¿Creen que es Brasil? ¿Creen que es Argentina? ¿Creen que es Alemania de nuevo? ¿O creen que es Francia? Alemania lo metí en todas las opciones. A ver si en alguna. A ver si picábamos. Argentina, Alemania, Francia. Nadie va por Brasil. Muy bien la participación. Me encanta la participación y me encanta ver cómo se van moviendo en vivo las barritas. Me parece muy divertido. Y en el chat creo que también están compartiendo Alemania por lejos. Bueno, Alemania por lejos, después Argentina, después Francia. Acá, a diferencia de antes, donde el saber colectivo tiró las respuestas correctas, acá quizás nos engañó. Acá anoté Alemania, no sé por qué, pero en realidad es Francia, o sea, me confundí el circulito. La respuesta correcta es Francia. Francia y Alemania son dos de los países de la Unión Europea que fueron líderes en energía nuclear. Francia mantuvo ese liderazgo en energía nuclear, mientras que Alemania decidió retirarse de esta energía, básicamente porque la población está muy en contra de este tipo de energía, mientras que en Francia son muy pronucleares. Entonces, acá también lo que vemos son dos cosas. Francia, a diferencia de China y Estados Unidos, es un país chiquito,
entonces necesita menos energía para transporte y por ahí necesita más energía para electricidad, para las ciudades, para sus industrias, para sus comercios, para sus edificios y demás. Y esa electricidad, por cuestiones históricas e idiosincráticas, es generada hoy en día, en su mayor medida, con energía nuclear. Entonces acá lo que vemos es que no solo la geografía, no solo la temperatura, lo que determina las matrices energéticas de un país, sino también la idiosincrasia y factores históricos muchas veces de si Francia a mediados del siglo pasado empezó liderando esta fuente de tecnológica y además la población tiene una inclinación positiva hacia la misma, mientras que en Alemania todo lo opuesto. No los confundan acá, el circulito no es Alemania, es Francia, fue un error mío. Bueno, ya con este pequeño panorama podemos empezar y lo que me gustaría empezar es tratar de que nos preguntemos qué hay detrás del botón. Cada vez que apretamos una perilla, un botón, para tener energía a nuestra disposición, ¿qué es lo que está pasando detrás para que todo eso funcione? Entonces, vamos a empezar por ver un poco cómo se genera energía en Argentina. En esta barrita lo que vemos es un porcentaje de 0 a 100, donde cada fuente de energía representa el porcentaje sobre el total. Lo que está pintado de rojo son combustibles fósiles. Gas natural es la principal fuente energética en Argentina. Después viene el petróleo. Y después tenemos en los últimos años, particularmente, crecimiento de las renovables, la hidroeléctrica, que también, según la categoría, puede ser considerada o no renovable, es la fuente de energía más importante que tiene el país para generar electricidad por fuera de los combustibles fósiles. Y lo que vemos, básicamente, si extendemos esta barrita y vemos otras barras de otros países, es más o menos una película bastante parecida. Lo que vemos es que más del 80% de la energía que se genera, tanto en Argentina como en el resto del mundo, viene de combustibles fósiles. Quizás la diferencia que podemos ver es que en Argentina casi no hay carbón, y eso es una buena noticia para la limpieza de nuestra matriz, porque el carbón es el combustible fósil más contaminante de todos, después viene el petróleo, después el gas natural. Y después lo que vemos es que en muchos países el petróleo sigue siendo la fuente dominante y en algunos pocos el carbón. Vemos el caso de China, vemos el caso de India, como habíamos visto antes, y otros países asiáticos también, como Japón, Corea del Sur e Indonesia, donde el carbón es muy importante. Pero la película es bastante parecida. Los combustibles fósiles abastecen nuestras matrices energéticas y por lo tanto sostienen todo lo que hacemos hasta hoy en día. Esa es la foto, ¿no? Pero si vemos un poco la película, lo que vamos a ver de cómo evolucionaron las fuentes de energía desde principios del siglo pasado, esto lo vemos en el gráfico de la izquierda, lo que vemos es un crecimiento exponencial. Básicamente, un crecimiento que empezó en la revolución industrial, cuando logramos desarrollar tecnologías para que el carbón empiece a abastecer las turbinas a vapor y esas turbinas a vapor empiecen a mover trenes, empiecen a mover fábricas y empiece ese crecimiento industrial que también se fue traduciendo en crecimiento poblacional para formar las sociedades modernas que conocemos hoy en día. El sistema energético es todo lo que estuvo atrás de esa transformación sociocultural gigante y qué es lo que está atrás sosteniendo nuestra vida, está atrás de todo lo que hacemos. Por eso a mí me gusta entender la energía como si fuera la moneda de la vida, porque es eso que intercambiamos para hacer todo lo que hacemos. Cada acción que hacemos detrás tiene un intercambio de energía. Sin embargo, hay otra cosa. El crecimiento de la disponibilidad de energía fue mucho más grande que el crecimiento de la población. Hoy tenemos a nuestra disponibilidad una cantidad impensada de energía respecto a la que teníamos a principios del siglo pasado.
Sin embargo, el otro lado, la otra cara de la moneda, es que no todas las personas tenemos el mismo acceso a la energía. El acceso a la energía es muy desigual y obviamente las personas de mayores ingresos tienen mayor consumo de energía. Este gráfico, el de la derecha, a mí me parece una locura, pero si nosotros vemos cuánta electricidad consumen personas en distintos países, de los más pobres del mundo, desde Haití hasta Kenia, lo que vemos es que durante todo un año una persona no llega a consumir la electricidad que consume una heladera. Esto nos muestra un poco también, ¿no? Esta historia de crecimiento y abundancia energética exponencial, pero también al mismo tiempo de desigualdades. Todavía hay en el mundo cerca de casi 1.000 millones de personas, o sea, un octavo de la población, que no tiene acceso a la electricidad, o sea, está literalmente en la oscuridad. Y ese es un desafío gigante de las transiciones energéticas. Cómo hacer llegar energía accesible a todas las personas que todavía no lo tienen, pero que también esa energía sea limpia y segura. Entonces, vayamos por partes, un poco, desagregando un poquito qué es lo que está atrás de estas fuentes de energía. Si tienen que pensar en el sistema energético, una forma de entenderlo es como si fuera una infraestructura gigante y muy compleja, que lo que tiene que hacer es conectar a un conjunto muy diverso de recursos naturales, que pueden ser los recursos no renovables fósiles, como el petróleo, el gas o el carbón, que vimos que hoy son los dominantes todavía en nuestras matrices, u otros recursos renovables, como el agua, el viento o el sol, para satisfacer necesidades. Esos recursos de energía los transformamos en formas de energía que podamos usar, en general algún tipo de combustibles o electricidad, para poder meterlos en los autos, en los barcos, en los trenes o en los aviones y poder movernos, o en nuestras casas para calefaccionarnos o cocinar, o transformar las fuentes de energía que se puedan en electricidad para prender, no sé, una turbina en una fábrica o hacer funcionar nuestras ciudades. A veces nos solemos confundir porque cuando pensamos en energía se nos viene en la cabeza la electricidad, como si la energía fuera igual a la electricidad, pero la electricidad es solamente una forma de energía, y en general es una pequeña porción de las formas de energía que consumimos. Piensen cada vez que nos movemos en transporte o cada vez que nos calefaccionamos, en general no estamos usando electricidad. La electricidad es aproximadamente un 20%, tanto en Argentina como en el mundo, de la energía que utilizamos. Y en el medio de todos esos recursos y nuestros consumos, está esta infraestructura de transporte súper compleja que se encarga de que todo esté a disposición cuando lo necesitamos. Nuestra relación con la energía es casi invisible, todo esto no lo vemos, pero está ahí escondida cada vez que apretamos un botón, que encendemos una perilla. Solamente en Argentina, que de Ushuaia a La Quiaca tenemos casi 4.000 kilómetros, tenemos más de 15.000 kilómetros de las líneas de alta tensión, que son esas que van viendo cuando van en la ruta viajando, esas torres gigantes que llevan cables muy grandes desde los grandes centros de generación, desde las represas hidroeléctricas en el Comahue, o los parques eólicos en la Patagonia, o los parques solares en el norte de la Argentina, hacia los centros de consumo, que en general están concentrados en los centros urbanos, en las grandes ciudades de todas las provincias, pero también principalmente concentrados en el centro del país, en Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Entonces, ahí está una red gigante que se encarga no solo de llevar desde extremos del país muy lejanos hacia los centros de consumo electricidad, sino que también una vez que llegan a la ciudad, tenemos todas las redes que van viendo en la calle cuando van caminando, que esos ya son cables más chiquitos que se encargan de transformar toda esa energía que estaba como con mucha potencia, a llevarla a una potencia que pueda ser consumida por nuestros hogares y que cuando prendemos el microondas no explote todo por los aires. Entonces, ahí también hay una red muy granular que llega desde esa hidroeléctrica del Comahue hasta el botón de nuestra casa. Lo mismo pasa con el gas, lo mismo pasa con los oleoductos para llevar combustible y que cada vez que vayamos a la estación de servicio esté
disponible en el surtidor el combustible para que sigamos andando en el auto. Si hacemos el foco en la electricidad y nos preguntamos qué fuentes de energía se utilizan para generar la electricidad, la imagen es bastante parecida en Argentina y en el mundo. También la principal fuente son combustibles fósiles, solo que en Argentina, en vez de ser el carbón, como es en el resto del mundo, es el gas, y después viene la energía hidroeléctrica. En el último tiempo, las energías renovables, además de la hidroeléctrica, fueron creciendo, particularmente a partir del 2017, y hoy llegan en el 2024 hasta un 16% más o menos de la energía total que consumimos. Que si a eso le agregamos también la hidroeléctrica, estamos cerca, y la nuclear, estamos hablando más o menos del 40 o un poquito más de energías limpias que no emiten dióxido de carbono. Acá lo que tenemos es un ranking más o menos de participación de energías limpias que no emiten gases de efecto invernadero, o sea, las que no son combustibles fósiles, dentro de la electricidad total. Y lo que vemos es mucha variedad. Esto es particularmente en toda América, eh, América desde México hacia abajo. Lo que vemos es que Argentina está de mitad de tabla para abajo, mientras que hay países más pequeños que por ahí tienen una geografía donde pueden tener muchas hidroeléctricas y son poblaciones pequeñas con poco consumo, como Paraguay, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Colombia, tienen mucha energía que viene del agua. En el caso de Brasil también, a pesar de tener un consumo gigante, tienen mucha participación hidroeléctrica. La constante de las similitudes es que en casi toda Latinoamérica tenemos mucha más hidroeléctrica por nuestras montañas y cordilleras que en el resto del mundo, y eso hace que tengamos de las matrices eléctricas más limpias del mundo. Argentina, dentro de ese grupo, no es de los mejores, de los que mejor parados estamos. Esto es lo que les decía recién. Este es el crecimiento de las energías renovables en los últimos años, desde el 2007 para acá. Es un crecimiento que viene un poco más lento de lo que esperamos, pero se mantiene y se viene sosteniendo en el tiempo. Y si nos vemos cómo consumimos la energía, estábamos viendo cómo la generamos, cómo la transportamos, pero esto es lo que les decía antes. Cada sector de nuestra sociedad usa la energía de formas distintas. Para transportarnos usamos combustibles, gasoil, nafta. Es el celeste brillante, digamos, el que vemos acá. Pero para los hogares usamos una mezcla. Fíjense que aparece más negro, que es electricidad en este caso, pero también aparece el gas. ¿Qué quiere decir? Que en nuestras casas usamos principalmente gas y electricidad. En las industrias pasa algo parecido, también gas para prender calderas y electricidad para prender turbinas. Y lo mismo en cada sector. Ven, ahí en el agropecuario básicamente es todo combustible para mover tractores y transportar los granos de un punto al otro. Pero esa es la energía que consumimos y esta es la que no consumimos. No me voy a detener en explicar este gráfico que es bastante difícil, pero básicamente, si fijan de la izquierda a la derecha, lo que ven es todos esos recursos que habíamos visto antes, que se van moviendo hasta llegar hasta nuestros hogares, o hasta nuestras industrias o comercios, pero en el camino hay pérdidas de transformación, pérdidas de transporte, que llegan a más de la mitad de la energía que producimos. O sea, más de la mitad de la energía que producimos se nos va en desperdicio, se nos va en ineficiencias, no llegan a satisfacer necesidades humanas. Y eso es muy importante porque la energía más barata, más limpia, más eficiente es la que no se gasta. Es un paralelismo con el residuo más limpio es el que no se genera, acá es lo mismo. Sin embargo, en general, cuando hablamos de transiciones energéticas, casi todo el foco está en las energías renovables, en las energías limpias, y muy poquito hablamos de ahorrar energía y de ser más eficientes con el uso de energía para no estar desperdiciando toda la energía que consumimos. Mica, ¿cómo estoy de tiempo? ¿Me quedan 2 minutitos más? Sí, sí. Ok, sé que ahí ya estoy cerrando. 19, así que estamos bien. Perfecto.
Bueno, a la última parte de este paneo general antes de darle la palabra a Vicky. Acá venimos viendo entonces, como para hacer un repaso, un paneo general de cómo son las matrices en el mundo, cómo está Argentina en relación a eso, los distintos recursos de cómo generamos energía y cómo generamos electricidad, cómo la transportamos, para qué la usamos. Lo que nos tiene que quedar acá es que la infraestructura que hace todo esto posible es gigante, es muy compleja y es difícil de cambiar, y ese es uno de los grandes desafíos. Pero uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en estas discusiones es ser más inteligentes con el uso de energía, y acá es donde viene esta cuestión de la eficiencia energética y el ahorro de energía, que es tan importante como también hablar de energías limpias y renovables. Entonces, cuando hablamos tanto de eficiencia energética y de renovables, lo que estamos hablando es, en general, de muchas inversiones. Hace falta muchísimas inversiones para poder llevar adelante todas estas transformaciones de toda esta infraestructura gigante. Del último, y si vemos los números, y vemos, por ejemplo, el último documento de escenarios que hizo la Secretaría de Energía en 2023, calculando algunos escenarios de cuánto necesitaríamos invertir para una transición energética argentina, y nos focalizamos solo en el sector eléctrico, lo que vemos es que de acá al 2050 se necesitarían entre 8.000 y 14.000 millones de dólares por año para expandir y transicionar el sistema eléctrico. Solo la electricidad. Si nos ponemos a sumar otras cosas, es mucho más el número, pero solo en electricidad es este número. Por ahí es difícil darnos cuenta que si 8.000 millones es mucho, es poco. Bueno, para que tener una referencia de qué implica esto, es más de toda la diferencia entre lo que Argentina exporta e importa en un año. Desde el principios de la década, en los últimos 20 años, las diferencias entre lo que Argentina exporta e importa, o sea, el saldo comercial de toda la economía, anduvo alrededor de los 8.000 millones de dólares. Acá estamos hablando de más de un saldo comercial, es decir, de todo lo que Argentina puede exportar en inversiones para cambiar el sistema energético. Es gigante. También si lo comparamos con las importaciones de energía, durante los últimos años también Argentina tuvo que importar muchísima energía y va a tener que seguir importando energía. Estas inversiones superan esos montos. Y para que tengamos una idea de lo intrascendente o del poco rol que pueden jugar el financiamiento climático, a veces desde el activismo o en algunas posiciones, lo que abogamos también los países en desarrollo, en los foros y cuando vamos a debatir con los países centrales y ricos, es como, bueno, necesitamos financiamiento, necesitamos fondos para financiar la transición energética, para financiar políticas de mitigación, de adaptación. Bueno, el promedio de todo el flujo de financiamiento que vino de fondos multilaterales, que son todas estas agencias de desarrollo que ayudan a los países para invertir en tecnologías, el promedio de todas esas inversiones en energía en los últimos 5 años fueron 2.000 millones de dólares. O sea, todo eso a toda Latinoamérica es lo que vino de organismos multilaterales, y solo en Argentina estamos hablando que necesitamos casi 4 o 5 veces más que eso. Entonces, básicamente la moraleja de esto es que si queremos financiar la transición energética, vamos a tener que ser capaces de generar nuestros propios recursos y ser nosotros quienes atraigamos inversiones. Y esto es digamos, una pregunta de dónde puede venir, cómo puede hacer la economía argentina para generar esos recursos, para generar las condiciones macroeconómicas de estabilidad para poder sostener un proceso de transición energética. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo en el 2023 también publicó un plan al 2030, donde en sus escenarios estiman el potencial de exportaciones de Argentina y de crecimiento de exportaciones, y básicamente lo que vemos es que casi todas esas exportaciones vendrían apalancadas principalmente de sectores primarios,
Ya sabemos que la agroindustria es el principal complejo exportador de la Argentina hoy en día, pero si nos vamos hacia adelante, la minería y la energía pasarían a superar en su conjunto a lo que hoy genera la soja, los granos y demás. Abre un montón de desafíos y de debates sobre hacia dónde tiene que ir nuestra economía y sobre el rol que tienen estos sectores que generan un montón de impactos ambientales, un montón de impactos sociales, en poder alinearlos de forma virtuosa con un camino de transición energética y no que sea un sendero simplemente de profundizar el modelo que tenemos hoy en día, sino preguntarnos cómo podemos hacer para que los recursos que genere nuestro país se destinen a poder transicionar hacia otro modelo de desarrollo. Y acá ya la última slide para dejarlos con Vicky. Un poco lo que tenemos es que esta transición energética no es que Argentina la tiene que hacer porque tenemos que ser buenos con el mundo. Acá hay un montón de oportunidades. Hay un montón de oportunidades donde el mundo está invirtiendo e innovando en nuevas tecnologías y en nuevos sectores vinculados con las transiciones energéticas, pero más en general con transiciones ecológicas. Y se nos abren ventanas de oportunidad que si las podemos aprovechar, se alinearían de forma muy virtuosa con el desarrollo económico argentino. Entonces no es que es un costo, como, bueno, tenemos que invertir en transición energética y entonces vamos a crecer menos. La verdad es que el desafío está en encontrar cómo hacer que una cosa vaya de la mano con otra. Hay muchos limitantes también, porque en general las tecnologías que dominan la transición energética son tecnologías que tenemos que importar. Como no tenemos financiamiento propio, tenemos que salir a buscar plata afuera, y como tenemos economías inestables, esa plata es cara, porque financiar a Argentina es muy riesgoso. Entonces, hay limitantes económicos que hacen que este proceso sea complejo y que también desde una perspectiva económica, que en general es la perspectiva desde la que yo abordo más el tema, abre nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades de las que Vicky les va a hablar un poco más también desde otros ángulos. Bueno, voy a dar por terminada esta pequeña introducción. Espero que se haya entendido y ahora hacemos una ronda de preguntas después de la presentación de Vicky. Sí, ahí solo decir que Mariano hizo una consulta, Mariano Peralta, ya cuando terminamos un poquito con la presentación de Vicky, ahí hacemos de nuevo consultas. Mariano nos pedía un ejemplo sobre la pérdida de energía en el camino de toda la distribución, que es un tema realmente apasionante, ver los mapas y cómo el sistema eléctrico está marcado en todo nuestro país, y la complejidad también de ese sistema es increíble, mientras que Vicky carga ahí su presentación. Y también decirte, Juani, que podríamos hablar un poquito también en profundidad tal vez, de algunos ejemplos de eficiencia energética, porque me parece un tema clave también dentro del proceso de transición energética, porque tal vez, si bien también se corresponde con la necesidad de inversión para mejorar procesos o sistemas, tal vez la eficiencia energética es algo que podemos implementar de una manera más inicial, o que nosotros podemos tener un poquito más cerca, a través también desde las acciones más locales, para poder, ¿no?, sumar desde nuestro lugar en esa transición, más allá, por supuesto, de todo lo macro que necesitamos para que sea realmente eficiente ese proceso, ¿no? Definitivamente. Después, ahora, si querés, terminamos la exposición y abordo ese tema también. Buenísimo. Cualquier duda que tengan, vayan dejándola en el chat, que en unos minutitos antes de cerrar vamos a ir charlándolo, y cualquier cosa también vamos a estar a disposición durante estos días, tanto Alexia como yo, en el correo, para poder evacuar dudas y compartirles también información que estuvieron preguntando por ahí. Así que ahora le damos el espacio a Vicky para continuar un poquito más. Bueno, muchas gracias. Juan, estuvo buenísimo. Y me diste el pie para muchas cosas que tal vez miremos o veamos desde otro ángulo, pero que ya está buenísimo que esté planteado. ¿Ven mi presentación? Creo que está ok. Perfecto. Sí, la vemos perfecta.
Bien, bueno, gracias por el espacio de vuelta. Voy a tratar de ir un poco como ya me allanó el camino en muchas cosas, Juani, tal vez voy a tratar de profundizar en algunas otras cosas. Esta segunda parte igual es hablar un poco más, si se quiere, de este panorama general que dio Juan, pero desde otro ángulo, y es un poco hablar ya de la importancia más económica, pero también ambiental, de la transición energética, volver a repasar el concepto de qué es la transición, puntear algunos de los desafíos que son técnicos, que son operativos, que son geopolíticos, porque en esta cuestión hay tantas disciplinas, hay tantos factores que se interrelacionan que a veces es difícil separar un poco la paja del trigo, y algunos ángulos para pensar de otras maneras las cosas y por qué se decide la transición energética de una u otra manera. Bueno, un poco para hablar de por qué hablamos de energías limpias. A mí me gusta pensar que digamos, la transición es un fin, ¿no? Porque estamos pensando, bueno, ¿cómo hacemos para la transición, para promover energías bajas en carbono? Pero en el fondo también es un medio, ¿no? Y es un medio para resolver un problema que es un problemón que tenemos, que es el cambio climático. No, la humanidad no tiene un registro de un desafío tan grande de manera concertada. Y yo no sé cuántos de los presentes son de provincia de Buenos Aires, pero del sur de la provincia de Buenos Aires. Yo sí soy del sur de la provincia de Buenos Aires. Yo soy una ciudad chiquita que se llama Coronel Pringles, que está al sur de la provincia, está muy cerca de una ciudad un poco más grande que es Bahía Blanca. Y esa foto es de Bahía Blanca, en marzo de este año. Y hay algo como súper movilizante en ver una ciudad donde, digamos, me formé, yo soy egresada de la Universidad Nacional del Sur, y donde tengo mucha gente que quiero, y ver esta foto y este panorama. Y a veces resulta un poco chocante, pero la realidad es que esta es la dimensión del problema al que nos estamos enfrentando. La raíz última de por qué queremos transicionar a otras energías es porque esto es lo que se nos viene. Y no es que se nos viene, sino que está pasando. Y lo que me parece interesante traer para acá es hacer como unir los puntos, ¿no? Y acá lo que tenemos es la inundación, esa foto es de Cerri, que es una localidad pegadita a Bahía Blanca, y en Cerri está TGS, que es Transportadora Gas del Sur. Y ustedes saben que estuvo interrumpido y afectó un porcentaje bastante importante de lo que es la provisión de gas natural, porque TGS estaba inundada. Entonces, de este problema estamos hablando, de cómo factores climáticos coayudan a que todo se ponga peor o todo se ponga mejor. Y lo interesante de todo esto es que este es un ejemplo de cómo unir los puntos, pero también podemos pensarlo como, bueno, entonces, ¿por qué tenemos que transicionar y por qué el problema es el cambio climático y por qué hablamos de energía con cambio climático? Bueno, porque la energía es la principal causa. El 73% de las emisiones que genera el cambio climático vienen a nivel global del sector energético. Por ahí obviamente, podemos hacer disquisiciones respecto a la contribución de cada país y de acuerdo a lo que claramente planteó Juan respecto a las matrices de los diferentes países, pero hay un consenso técnico que es la energía es la principal causa de esas emisiones. Entonces, en función de eso es que hablamos de energías limpias y hablamos de transición energética, porque tenemos que resolver este problemón. ¿Y qué es la transición energética? Para decirlo en criollo, es pasar de combustibles fósiles, de carbón, gas y petróleo, a energías renovables. Ahora, el tema es que no es solamente una cuestión tecnológica. Juan lo adelantó en el tema de barreras y avances y limitantes y condicionantes. También hay que cambiar la forma de producir y la de consumir energía. No es solamente que un día ya no se puede usar carbón y no se puede usar petróleo. Tenemos que repensar todos los sistemas. Y al repensar todos esos sistemas, no solamente hablamos de cambiar las tecnologías, sino también necesitamos decisiones políticas, sociales y económicas. Y ahí es donde permanentemente estamos en esta disquisición respecto a quién tiene la palabra final y cómo se pasa y cómo se ejecuta esta transición energética. Y acá es donde se empieza un poco a complicar. Este gráfico es de un trabajo de unas amigas mías de Fundar, donde lo que hacen es decir, bueno, fíjense que acá hay un problemón, porque lo que tenemos es que la palabra justamente transición implica pasar de un lugar a otro. Y lo que tenemos acá es un periodo bastante complicado, que es este que está en rojo, no sé si se ve, con estos, que es básicamente un poco atender a esto que decía Juan, del tema del capital, ¿no es cierto? Y de las inversiones que son necesarias para que una industria crezca, y al mismo tiempo se da que tenemos que hacer que una industria decrezca, que es la de los combustibles fósiles. Y esto lo estoy diciendo todo en abstracto,
para que lo tratemos de entender como en la lógica de lo que es una transición. Entonces, tenemos que impulsar un sector, mientras impulsar, crecer, invertir, y por el otro lado tenemos que también hacer decrecer otro sector que en muchos casos es muy importante para lo que son las estructuras económicas de los países. Entonces, en el medio tenemos un problema bastante importante de coordinación. Y ahí es donde todo se pone un poco más complicado de entender y de abordar, porque no es solamente impulsar una sola energía, impulsar una sola tecnología, sino que tenemos que impulsar una tecnología, tenemos que tener en cuenta tecnologías que tenemos que desincentivar, pero al mismo tiempo hay personas detrás de esas tecnologías, de esos sectores. El ejemplo, el sector petrolero, hay gente de Neuquén. Digo, ¿qué hacemos con esa gente? Bueno, hay una pregunta que es bastante interesante respecto a el nivel de rapidez de esa transición y el nivel de consideración social de esa transición. Entonces, la transición energética se complica cuando empezamos a entender que hay varias cosas que están pasando en forma simultánea y sobre todo de manera bastante desordenada, más allá de que hay acuerdos internacionales, hay posicionamientos globales. Bueno, la realidad es que viene pasando en los distintos países con diferentes marchas, si se quiere, con diferentes velocidades y con diferente nivel de compromiso. Y entonces, si hablamos de desafíos, hay varias categorías de desafíos, pero la realidad es que podemos hablar, por ejemplo, en Argentina tenemos un gran problema en términos técnicos, que probablemente pueda ampliar mucho más Juan y que yo de esto, pero la realidad es que, por ejemplo, tenemos un desafío técnico en el tema de lo que son las renovables, con la escala, ¿no? Con aumentar los proyectos, porque hay cuellos de botella en la red eléctrica de alta tensión. Y esto es una línea directa a lo que decía Juan y el tema de la infraestructura. O sea, ahí tenemos un tema como muy grande respecto a cómo generar el capital necesario y las condiciones para que haya inversiones para aumentar esa infraestructura. Después hay un tema que para mí es súper interesante, que es el tema de minerales críticos. No sé si alguna vez escucharon hablar del concepto de minerales críticos, pero básicamente cuando hablamos de infraestructura estamos hablando ya de cómo distribuir la energía, pero cuando hablamos de minerales críticos estamos hablando de la otra parte de la cadena que tiene que ver con el inicio de la cadena, es decir, cuántos materiales yo necesito para generar el panel, para generar los distintos elementos que conforman un tipo de energía renovable. Y entonces ahí hablamos de minería y hablamos de determinados elementos particulares como el zinc, las tierras raras, el cobre, el litio, etcétera, y tenemos que pensar cómo abastecer de esos minerales para generar esa escala en la producción de energías renovables. Y ahí también hay un cuello de botella, hay varias estimaciones, la Agencia Internacional de Energía planteó que por ejemplo, para lo que es el litio se tiene que triplicar la oferta de litio para poder alcanzar los niveles requeridos para lo que sería una transición energética en un escenario base. Y después hay otros desafíos que tienen que ver más con las cuestiones técnicas respecto a, bueno, la coordinación entre los sistemas. Por ejemplo, hay una dificultad para encontrar soluciones para contrarrestar esta intermitencia, la energía de eólica y solar. Entonces se habla de, bueno, coordinar sistemas y coordinar provisiones de energía. Entonces, ahí tenemos desafíos técnicos, operativos, e incluso ni que hablar, y no hago ni el doble clic, y no traje ningún meme de Donald Trump. Un día este señor decide que se cambien las tarifas del mundo y entonces empezamos a hablar de otras cuestiones. Un día Putin y él hablan de otras cuestiones y tenemos desafíos que ya se van a una escala que es muy difícil de abordar. Entonces, todas estas cosas coexisten. No quiero asustar a los que dijeron que estaban empezando pero estaban manija, pero la realidad es que hay tantas aristas de la transición que me parece interesante ponerlo sobre la mesa para que tengan ustedes todo el contexto general. Cuando hablamos de transición estamos hablando de todas estas cuestiones. Pero para pensarlo de otra manera, y que tal vez les genere un impulso distinto, y acá me pongo como Abraham cuando le cuenta a lo que hacían en su época, yo les cuento una cosa. Cuando yo era chica no se hablaba de transición energética en el colegio. Nosotros hablábamos de ecología, teníamos campeonatos de medallas verdes y campeón ecológico, se hablaba mucho de ese concepto, pero nadie hablaba de transición energética. Para cuando terminé la secundaria no se hablaba de transición energética, sí se había empezado a hablar de cambio climático. Recién ahora, que ya tengo 2 hijos, se empieza a hablar de transición energética. Y acá hay algo importante, y esto ¿de qué nos habla? De la cuestión generacional.
acá hay un tema y hay una oportunidad muy importante por parte de las nuevas generaciones de tomar la posta en estos temas. Este gráfico, que es del IPCC, de un informe del IPCC, del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, muestra, fíjense digamos, el nivel de influencia o el nivel de probabilidad de que las personas, de acuerdo a su edad, estén impactados por los escenarios de emisiones futuras. Y fíjense que para alguien que nació en 1950, la realidad es que no tiene la misma probabilidad de estar impactado por un escenario de altas emisiones y obviamente con el calentamiento global que eso conlleva, que para una persona que nació en 2020. Fíjense el nivel de exposición a eso. Es decir, acá hay un tema, lo que nos muestra este gráfico es que acá hay un tema con las decisiones políticas y las decisiones y los cambios que se tienen que hacer van a estar obviamente influidos por el grado de inmediatez y el grado de certeza que tengan respecto a verse impactados. Y eso es importante. Creo que había un dato del PNUD, del Programa de Naciones Unidas, que decía algo así como que los líderes globales que estaban decidiendo sobre las cuestiones actuales tienen en un promedio creo que era el 60% tenía más de 60 años. Era una cuestión así. Entonces, ahí tenemos algo para decir, me parece, que tiene que ver con el hecho de que estas personas que están decidiendo probablemente no vayan a tener a sufrir los impactos de las decisiones que están tomando, sin perjuicio de que podemos analizar su buena o mala voluntad. Pero es un dato, es un factor que no es lo mismo la percepción que va a tener alguien que realmente la va a tener que vivir, alguien que no la va a tener que experimentar. Y además hay un tema de justicia, ¿no?, en la transición, que tiene que ver con el hecho de quiénes ganan y quiénes pierden con estos cambios en la transición. Hoy Juani hablaba del tema de la tecnología y ahí tenemos que ver quién gana y quién pierde con la implementación de estas tecnologías. Hay una discusión muy importante sobre el tema de lo que es la transferencia de la tecnología y la instalación de capacidades locales para poder que realmente la transición sea una plataforma para ese desarrollo. Y una pregunta todavía más atrás, esta cuestión de decir, bueno, no, pero en realidad nosotros no, como país, Argentina, ustedes saben, contribuye a las emisiones globales, creo que es el 0,6% de las emisiones globales. Entonces, se abre una pregunta que dice, bueno, en realidad, ¿por qué nosotros deberíamos estar obligados a contribuir en la misma medida que otros? Estamos pagando los platos rotos de otros países. Bueno, creo que esa es una pregunta, pero la otra pregunta es cómo podemos en este contexto que está pasando y que va a pasar, aprovechar eso para generar un cambio realmente en nuestro desarrollo y en la calidad de vida, que es en definitiva, creo que es el fin último de todo. Y ahí es donde nace un poco el concepto de transición justa, cómo cuidar a las personas y a los sistemas y a los lugares que están involucrados en esta transición. Y si vamos ya más a cuestiones un poco más duras y más técnicas, ahí tenemos que en Argentina, respecto a la transición, coexisten un poco, ¿no?, desafíos presentes y desafíos futuros. Esta nota del economista, donde dice Dios es argentino otra vez, se habla de las exportaciones de vaca muerta y se habla ayer, creo que salió la publicación respecto a que se encontró una reserva de cobre en el límite entre Argentina y Chile, que aparentemente es una de las que mejor ley tiene, o sea, mejor proporción para el aprovechamiento, con lo cual también se volvía a decir esto de que Dios es Argentina, Dios es argentino, pero lo que tenemos en Argentina es que coexistimos con desafíos que son actuales, ambientales y sociales, con los desafíos futuros. ¿Y por qué hablamos de desafíos actuales? Bueno, porque tenemos un desafío muy importante en la discusión sobre cómo se gestionan los impactos de la explotación hidrocarburífera. Incluso cuando se habla de energía nuclear, hay una percepción social y parecido a lo que pasa un poco con la minería respecto a un rechazo social a la energía nuclear. Puede ser una percepción, puede ser un rechazo, pero la realidad es que siempre hay cuestiones respecto a lo que es la energía nuclear y ni qué decir de las hidroeléctricas. No sé si hay gente de Santa Cruz, pero bueno, o del litoral, cuando hablamos de Yacyretá, hay un tema con gestionar de la mejor manera los impactos sociales y ambientales de este tipo de energía. Entonces, tenemos discurriendo ese desafío, pero también tenemos los futuros. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que la instalación y para que el desarrollo de energías renovables lo sea de la manera más amigable con el ambiente, con las comunidades en las que se implantan, que no compitan con otros sectores? Hay una discusión muy grande respecto al tema de biocombustibles, si efectivamente o no compiten con la provisión de lo que tiene que ver con los biocombustibles cuando usan el residuo
productos como la soja, dice, esto compite o no compite, o el bioetanol, etcétera, y hay una discusión, pero son todas discusiones que no están cerradas en algunos casos, y en otros casos que ya se están desarrollando. Por eso hablo de el futuro ya llegó hace rato, porque en realidad esta discusión sobre los combustibles y la discusión misma sobre la minería, la realidad es que esto está aconteciendo, entonces no son tan futuros. Y un poco lo que venimos viendo es que las discusiones se van acelerando. Argentina en sí tiene un gran potencial eólico y solar, y esto que comentaba Juan respecto al potencial económico y al respecto al potencial de lo que tiene que ver con capacidades que ya están instaladas, por ejemplo, en el sector hidrocarburífero, en la automotriz, digo, hay todo un segmento que realmente se podría aprovechar esas capacidades y generar una reconversión en términos de empleos verdes y ver cómo articularlo. Y por otra parte está obviamente la discusión respecto al potencial de lo que es Argentina minera y lo que les comentaba respecto al cobre, pero minerales, hay obviamente una cosa muy, muy paradigmática en esto que se dice el oro blanco con el litio. Argentina es el cuarto lugar en la producción mundial de litio, pero tiene reservas para proyectarse como por los segundos, y lo que es interesante es que no sé cuánto están familiarizados con el tema litio, pero básicamente el litio se utiliza como un componente esencial para las baterías de los autos eléctricos. Y acá aparece esta persona, que es Elon Musk. Entonces estamos hablando de cuestiones tan interconectadas con lo que vemos todos los días, que es muy interesante, y yo por eso me parece como súper interesante estos espacios para convocar a más gente y a más personas a involucrarse en esta discusión y estar atentos a todas estas variables distintas que juegan cuando hablamos de transición energética. Y finalmente, un poco para recapitular, tenemos un tema de tiempos en términos de atender rápidamente lo que tiene que ver con la cuestión del cambio climático. Tenemos problemas preexistentes, y ni hablar de problemas preexistentes en términos argentinos, ¿no? Las condiciones, la inestabilidad macro, como siempre, la pobreza estructural, etcétera, y tenemos problemas que se vienen. Ahora, también otra manera de verlo, me parece interesante, es como riesgos, ¿no? Y tenemos riesgos del cambio climático, y acá es donde hay que tener en cuenta mucho cuando hablamos del tema del desarrollo de energías renovables, los riesgos físicos vinculados a los impactos directos de los eventos de cambio climático, inundaciones, sequías, cambios de temperatura abrupta, todas estas cuestiones cuando hablamos de energías renovables se tienen que tener en cuenta. Y por otra parte también tenemos riesgos de la transición en sí misma, que son los riesgos relacionados sobre todo a los cambios de políticas. Un día Trump cambia los aranceles. Un día China decide toma una medida unilateral sobre las patentes de su tecnología. Y esas dinámicas del mercado y las preferencias sociales también, porque hay cambios que no se van viendo, pero en los consumos sociales, que también pueden generar riesgos u oportunidades para lo que tiene que ver con la transición en países como los nuestros. Entonces, un poco para entender qué es lo que me parece interesante de involucrar a las juventudes, si se quiere, la transición, es que hay varios estudios que dan cuenta de tres cosas que son bastante obvias, pero me parece importante traerlas. La primera, las juventudes saben que esto es un problema urgente. Iba a traer la foto de Greta, pero me pareció un poco obvio. Por eso están ustedes acá. Ahora, también hay una reivindicación en general a más participación en las decisiones, pero hay un tema que en la Argentina la pirámide respecto a lo que tiene que ver con la percepción del impacto, por ejemplo, del cambio climático, está invertida respecto al nivel de participación. Y acá me parece interesante tener en cuenta que el nivel de participación, como está categorizado acá, es, bueno, ser miembro de una ONG o ser miembro activo de una ONG ambiental. Pero acá hay un nivel, acá hay oportunidades para participar de otra manera, ¿no? Hay oportunidades para participar desde el ámbito técnico, desde el ámbito político, desde el ámbito de lo que tiene que ver con el apoyo social. Lo dije al principio, yo soy de un lugar, una ciudad bastante chica, en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero allá fue una de las primeras ciudades que tuvieron una tecnicatura, digamos, hay una orientación dentro de la escuela técnica en energías renovables. Digo, uno puede aportar desde los lugares, desde la docencia, desde las tecnicaturas, desde la formación de programas docentes. Hay un estudio muy interesante de la Secretaría de Energía respecto a lo que es el diagnóstico de las capacidades de formación en energías renovables y en eficiencia energética. Y ahí dice, bueno, están un poco desarticuladas las ofertas
técnicas con lo que son las necesidades. Y entonces hay oportunidades ahí como para empezar a machear, ¿no? Y creo que hay un llamado implícito a, bueno, ver qué podemos aportar uno desde cada lugar. Y un poco para cerrar, les muestro estas 3 fotos que me parecen súper piolas, medio flasheras. Hay una parte, a mí me gusta bastante leer, y hay una parte de la literatura y también de las historietas, que es el cyberpunk. No sé cuántos están familiarizados con esto, pero el cyberpunk muestra como este futuro distópico, imagínense como una especie de Mad Max. Y hay otra visión también dentro de la literatura, etcétera, que se llama el solarpunk. Y el solarpunk es un poco pensar este futuro distópico, pero no tan distópico, sino en un futuro donde, bueno, pudimos hacer la transición, generamos cosas piolas para solucionar los problemas que teníamos, vivimos más en armonía con la naturaleza. El futuro tiene que ver con esto, con estructuras verdes, con sociedades más transparentes, más abiertas. Y les quiero decir una cosa, ¿saben lo loco? Esta foto, la foto que parece más realista porque es real. O sea, esto es una foto de un aeropuerto me sale Bangkok, pero no, es en, bueno, ya me va a salir justo, el lugar se llama Shiru, y es un aeropuerto que existe. Digo, el futuro ya llegó en serio hace tiempo. Y el futuro ya llegó en serio hace tiempo, tanto para pensar espacios como este, como para también pensar situaciones como estas. Yo no sé si vieron... ponen en el chat. ¿Cómo? Singapur nos ponen en el chat. Singapur, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, bien que estaban atentos. Entonces, el futuro, como les decía, el futuro nos pone desde este lugar, pero también nos pone desde este lugar un poco más oscuro. Yo no sé cuántos vieron esta serie, yo no tenía expectativas, les voy a decir, con esta serie de Netflix, pero la vi porque sabía que me iba a entretener un rato. Y la verdad es que no sé si le doy un 10 en términos cinematográficos, pero sí pone sobre la mesa algo que la verdad es algo que tenemos casi todos en la cabeza, los que estamos trabajando en el tema energético, el tema ambiental, que es la posibilidad de que esto un poco en algún momento pase, que es, bueno, un ataque a los sistemas energéticos. Estos escenarios catastróficos o de intereses geopolíticos cruzados, etcétera. La realidad es que esta serie lo pone un poco sobre la mesa en el contexto de Estados Unidos, con sus bias, sus sesgos y demás, pero lo pone sobre la mesa. Y la realidad, la ficción se parece bastante a la realidad. No sé si lo han escuchado, pero hace poco en la Unión Europea sacó una serie de videos sobre, bueno, cuál sería el kit de supervivencia, qué cosas se llevan. Y esto me parece que es algo como para empezar a prestarle atención, ¿no? Digo, estamos hablando en estos términos, kit de supervivencia, y fíjense que se habla de, bueno, agua, linterna, etcétera, radio con pilas. Entonces nosotros estamos hablando de cómo generar cambios en las matrices energéticas, y estas personas del otro lado, o si se quiere en el norte global, están pensando, bueno, ¿qué pasa si esto no termina de funcionar o de pronto esto se desordena un poco? Entonces, este es el contexto en el cual vivimos cuando hablamos de transición energética. Y me parece interesante un poco pensarlo para recapitular y un poco para cerrar y para abrir el micrófono para hablar, es que la transición es al mismo tiempo, entonces, un fin, descarbonizar las matrices, pero al mismo tiempo es un medio. Y es un medio para hacer frente a este desafío global que tenemos, que es el cambio climático. Y por otra parte, también entender que la transición es global, sí, tenemos que entender los flujos de cómo funcionan las matrices, cómo funcionan las decisiones geopolíticas de uno u otro país, pero también es profundamente local. La oportunidad que existe en las cooperativas, en las cooperativas regionales, la oportunidad que existe en la generación de ofertas técnicas y académicas, la oportunidad para generar eslabonamientos productivos en los diferentes en las diferentes comunidades. Bueno, ahí hay algo profundamente local. Cómo vive cada comunidad la transición también es un tema a considerar. Y creo que, y acá cierro la presentación, pero me parece que bastante en línea con lo que comentaba Juan, acá la transición abre una pregunta específica sobre cómo potenciar el desarrollo de cada país. Y en Argentina en particular, teniendo las condiciones que tenemos, tanto eólicas como solares, como de provisión de gas natural, con las reservas de gas natural, y también respecto a
a lo que tiene que ver con el hermano menor no visto de la presentación de Juan y de la eficiencia energética, bueno, ahí tenemos una oportunidad muy interesante para trabajar sobre cómo potenciar ese desarrollo. Así que bueno, nada, me parece interesante ahora escucharlos y el micrófono es de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Vicky. La verdad que súper interesante. Siempre nos pasa lo mismo, que uno se queda con ganas de charlar un montón de cosas con las presentaciones. Así como con la presentación de Juan, algunas de las cuestiones que tal vez a mí me hicieron un poquito más de ruido, que me llaman más la atención, tiene que ver mucho con esto de las tecnologías, ¿no? Y de la transición, y que creo que muchos la pensamos hoy con un proceso tecnológico y un cambio en las tecnologías, y ese cambio también en las tecnologías, como mencionabas, tiene que pensarse y desarrollarse de una manera también compleja y bajo mucha lupa, porque por ejemplo cuando hablamos del litio y la posibilidad también económica o productiva que puede traer la explotación de litio, también tenemos la contracara en las cuestiones ambientales, que nos hace ruido y que nos dificulta también poder ver todo ese proceso como algo tal vez más de transición o de mejora, o si un vehículo eléctrico es mejor que un vehículo a combustible, cuáles son los impactos de las baterías, como que también estamos atravesando un proceso de conocimientos nuevos de todo el desarrollo de estas tecnologías, y bueno, viendo cómo vamos a transitarlo. Y después también, me parece que lo mencionabas a esto último, y miré algunos capítulos de Cero también, me hizo mucho ruido la serie. Está bueno el tema de los apagones y qué pasa frente a esto, y nosotros hace pocos años vivimos un apagón en Argentina, que no duró lo mismo que en la serie, pero es una referencia que probablemente los que están acá lo recuerden. Fue un Día del Padre, no sé si hará unos 4 años más o menos, no recuerdo bien, pero sí sé que fue un Día del Padre. 2019 creo que fue. 2019 fue. Sí, porque creo que fue antes de la pandemia, ¿no? Sí. Tomás también. Y también nos está mencionando otro apagón. Nosotros ya hemos tenido esas experiencias. Yo recuerdo particularmente que estaba en otra provincia y no podíamos transitar por la ruta porque no había forma de cargar combustible en el auto, y uno se quedó donde te quedaste porque no había forma de que un surtidor funcionara, por ejemplo, ¿no? Y todas esas cuestiones o dificultades que trae también el abastecimiento me parecen sumamente interesantes. Y bueno, la verdad que principalmente quiero agradecerles a los dos las presentaciones. Sé que estamos sobre el tiempo porque fue todo muy interesante. Acá nos están escribiendo en el chat. ¿Hay alguien que quiera sumarse a hacer alguna pregunta, consultarle algo a Juan, a Vicky? Pueden prender el micrófono si se animan a quedarse unos breves minutitos más, si es que Juan y Vicky pueden 5 minutitos como para ver si alguien necesita alguna consulta. Ahí me dan el ok. Otros apoyan la serie, que también la vieron, Vicky, muy buena referencia. Y por acá me pregunta Mariano Peralta, dice: gracias Vicky, ¿podrías volver a repetir el nombre del informe de capacidades de formación que mencionaste? Sí, es un informe de la Secretaría de Energía, creo que fue del 2018, del 2019, que habla sobre todo de eficiencia energética, de las capacidades de eficiencia energética en el sistema educativo. Pero me comprometo, si querés, Micaela, a buscarlo porque lo tengo, bueno, lo tengo, y compartírselos con la presentación. Perfecto, muchas gracias, Vicky. Acá Oriana nos comparte que deja mucho para reflexionar este webinar. Eso también es lo que queremos lograr, es como brindarles herramientas para que ustedes puedan explorar después y profundizar en lo que más les haga ruido. Y me gusta también esto que decía Vicky de traer el rol de la juventud, sobre todo con este gráfico que estoy viendo bastante seguido sobre los impactos según en qué momento hayamos nacido. Los impactos que vamos a tener son diferentes y eso también nos motiva de una forma diferente. Y creo que la mayoría, tal vez creo que no les dije a Juan y a Vicky, pero tenemos mucha gente inscripta entre 16 y 25, muchísimo, lo cual es un rango espectacular.
para sobre todo esto, ¿no? Fomentar y tratar de incentivarlos a que formen parte de estos espacios. Acá Lautaro me pone, ¿hay algún motivo por el cual en Argentina no se utiliza la energía nuclear? Ahí creo que justo contestaste, Juan, si quieres comentar. Por ahí la pregunta viene porque en el gráfico de cómo generamos energía en Argentina, en general, la nuclear queda chiquitita, porque la nuclear genera aproximadamente entre un 7 y un 10% de la electricidad, y la electricidad es un 20% del total. Entonces, cuando vemos toda la energía que generamos para abastecer la matriz energética argentina, por ahí parece que es muy poquito, pero cuando pensamos en electricidad estamos hablando de una décima parte, lo cual no es poco. Y Argentina es el país con más centrales nucleares de toda Latinoamérica. Desde México para abajo, Argentina tiene 3, México tiene 2, Brasil tiene 2 y después no hay ningún otro país. Porque tener energía nuclear implica un cierto manejo de capacidades técnicas, un cierto manejo de capacidades tecnológicas e industriales, tenés que tener un sistema científico medianamente desarrollado. Argentina, México y Brasil, de todo el continente, son los únicos países que, que lograron desarrollar esas capacidades. Después, en los países más ricos, hay aproximadamente 33 países en el mundo, de los 200 que somos más o menos, que tienen tecnología nuclear. Argentina es uno de ellos y de los poquitos de Latinoamérica. Juan, y ahí siguiendo con el tema, te hago 2 comentarios más que surgen en el chat. Uno de Oriana, que nos dice: la población se opone mucho también a la energía nuclear por miedo o desconocimiento. Y justo me apareció otro, Tapiau nos dice una pregunta para Juan: ¿en qué situaciones se considera la energía nuclear una energía limpia? Lo pregunto por la problemática del residuo tóxico y el sistema de enfriamiento gasto para evitar la contaminación del ambiente. Antes de seguir, no sé si María Luisa después quiere poner la pregunta en el chat o después de esta pregunta también podemos abrir el micrófono. Aquí quieren que abordemos la de la nuclear y por ahí vi que también tiene alguna otra perspectiva, seguramente para nutrir la respuesta. Vamos los dos, si Tomás, ¿se podría hablar de la energía reutilizable como basura orgánica? Vamos, si les parece, con la nuclear. Sí. Primero, lo primero para esa respuesta es lo que decíamos al principio, de que la energía más limpia es la que no se consume, la que no se genera. No hay ninguna energía, cuando hablamos de energías limpias o sucias, en general hoy somos medio carbonocéntricos, como que ponemos el foco en las emisiones de dióxido de carbono, y a veces hacemos un poco de oídos sordos a todo lo otro que está atrás, desde explotación de minerales hasta generación de residuos en cualquier tecnología. Esto tiene un porqué también, digo, el cambio climático dentro de los problemas ambientales globales es el más urgente y el que mayores impactos impactos en cascada también puede tener para el sistema global, pero después tiene muchos impactos locales de la explotación de minerales y la generación de residuos que ninguna tecnología los tiene resueltos de todo. Quizás los combustibles fósiles, una vez que ya se extrayeron y generaron su impacto local, después como que el impacto no lo ves tanto porque queda en el aire, pero queda en el aire almacenado en la atmósfera y después genera el cambio climático, o en el aire que respiramos en las ciudades. Dicho esto, específicamente en la energía nuclear, también las categorías de limpio o sucio es una categoría bastante subjetiva, porque nada es 100% limpio. Si nos pondríamos exquisitos, solo podríamos hablar de eficiencia o ahorro energético como 100% limpio. Respecto a la nuclear, básicamente se abastece con minería, con la minería de un mineral en particular, aunque también ahora están habiendo otros desarrollos, pero ese mineral es el uranio. Después de ese proceso de minería se desarrolla un combustible, donde hay un proceso industrial, y ese combustible se pone en el reactor para generar radiación que está dentro de un reactor nuclear, y esa radiación
ese combustible, una vez que se utiliza, se deja provisoriamente en unas piletas como para que enfríe y esa radioactividad decaiga, y luego se deja en Argentina, todavía provisoriamente, almacenado en unos tanques de cemento al lado de donde están funcionando las centrales nucleares. O sea, no es un residuo que va a parar a algún lugar que no esté controlado, sino que ya está establecido desde que la central empezó a funcionar hasta que va a cerrar, la cantidad de residuos que va a generar, y ya está hecho el contenedor, digamos, donde provisoriamente se almacenan esos residuos, que es un contenedor de concreto que está ahí al lado de cada una de las centrales, no es que va a parar a otro lugar. ¿Por qué digo dije provisoriamente dos veces? Porque ese no es el destino final. El destino final, hay distintos debates de cuál pueden ser los destinos finales de los residuos, como ya de largo plazo, estamos hablando de miles de años. Recién hace poco, si no me acuerdo, si no me equivoco, es Islandia, el país que el año pasado o el anterior aprobó un proyecto para ya llevar un repositorio bien al fondo de la Tierra, un repositorio geológico, donde básicamente determinaron que era seguro almacenar los residuos. Entonces, después de haberlos tenido décadas en estos almacenamientos provisorios de concreto, ya los disponen finalmente abajo en estos almacenamientos geológicos, donde los estudios dicen que la radiación que se emite ahí no tendría ninguna posibilidad de penetrar ni napas subterráneas, ni impactar seres vivos. De todas formas, es un tema que muy pocos países tienen resuelto, porque ninguna provincia ni ninguna ciudad quiere ser la que reciba ese combustible. Entonces tenés oposición social, es un tema político complejo, ningún gobernador o intendente quiere ser el que apruebe eso. Entonces es un tema complejo que ningún país está del todo resuelto. Recién hace poco en Islandia se avanzó en esa dirección. Ahí, perdón, Micaela, agrego una cosita solamente y después le dejo, si te parece, a María Luisa, que tenía una pregunta, María Laura, no veo bien el nombre. Simplemente para agregar algo de lo que dijo Juani respecto al tema nuclear, a mí me parece que es interesante dejar dos o tres mensajes claros. La primera es que no hay que demonizar, si se quiere, a las tecnologías, sino que hay que pensar con qué instrumentos tenemos para darle el mejor aprovechamiento y cuidar que el impacto sea el menor. Pero además de eso hay que pensar un poquito más atrás y pensar que cualquier actividad que ejecute el hombre en el ambiente o las personas va a tener un impacto. Entonces hay que saber que tenemos que gestionar esa incomodidad de saber que a veces para poder generar cosas mejores vamos a tener que tener ciertos impactos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para gestionar esos impactos? Y hay una pregunta como muy importante respecto a, bueno, ¿cuáles son las herramientas que tienen las comunidades o que tiene el Estado, o que tienen los gobiernos locales, los gobernadores que no quieren que en su provincia se instale una determinada desarrollo energético? Bueno, hay instrumentos, existen instrumentos que son instrumentos de gestión ambiental para que tratar de que eso que evidentemente se puede generar, se genere de la menor manera, se mitigue y se gestione. Entonces me parece que es importante decir eso, o sea, vamos a tener que, si se quiere ir en un determinado camino, no hay ninguna solución que sea inocua de por sí, sino, digamos, mantenemos el status quo. Entonces ese es un punto. El segundo es no demonizar las tecnologías, ni los materiales, ni los medios. O sea, cuando se habla de energía nuclear, se tiende a polarizar la discusión, lo mismo pasa con minería, y no hay ningún debate constructivo que salga del lado de la polarización. Entonces me parece que eso es un tema bastante interesante como para traer, y es un poco lo que está diciendo Oriana ahora: las tecnologías son al fin y al cabo herramientas, y es eso, hay que sacarle el peso de la ideología, por más que exista, pero para construir realmente no hay que abonar a esa cuestión de demonizar posiciones. Y me parece que pensar una matriz que sea interesante para el país, que sea una oportunidad para el desarrollo, requiere que nosotros tengamos una posición un poco más madura. O sea, no podemos sentarnos en un lugar de blanco o negro. Acá vivimos en el terreno de los grises, por más que queramos ser verdes, ¿no? Así que me parece que hay algo con eso que es interesante de empezar a difundir respecto a esas soluciones. Totalmente, totalmente.
Acá también, perdón si me olvido alguna, estoy yendo hacia atrás. Hay otra pregunta para Juan. Nos comenta Tomás. Dice, hace un año o dos un hombre creó un motor de auto a base de desechos orgánicos, como frutas o cáscaras. A base de ese residuo se podría mejorar la energía argentina, porque Argentina es un país con muchos desperdicios. ¿Esto sería así? Es una pregunta que se hace Tomás para Juan. Bueno, sí, yo me acuerdo de haber visto el video de este señor y este auto, estaba buenísimo. Em, en general, a ver, estoy pensando por dónde empezar a responder esto. Em, Habíamos visto respecto a la magnitud del sistema energético, la cantidad de cañerías, de oleoductos, de líneas de alta tensión, o sea, todo lo grande, como esa escala grande que a veces parece que se nos va de las manos. Es un poco lo que la intención, un poco también de traer de eso, es que los cambios de sistemas tan grandes y tan interconectados son graduales porque estos sistemas tienen mucha inercia. Vos le querés introducir un cambio, pero eso, desde la generación hasta el transporte, la distribución, las costumbres de las personas y demás, hay muchos sistemas, no solo técnicos, sino también legislaciones, regulaciones, costumbres y demás, que hacen que los cambios sean lentos. Entonces, a veces cuando vemos algún caso, alguna excepción o algo, a veces tendemos a creer que rápidamente eso puede de golpe convertirse en una solución. Y a veces en realidad lo que nos dan son pistas de cosas que podrían funcionar, cosas que pueden andar bien y quizás puedan servir a escalas locales, pero todavía, digamos, si cualquier tecnología alternativa hoy, incluso las renovables que estamos hace 20 años invirtiendo, o los autos eléctricos que también, aunque con cada vez más fuerza, todavía ocupan proporciones muy pequeñas de toda esta infraestructura gigante. Imagínense mucho menos este tipo de inventos. Entonces, un poco, que- como quería poner un poco de perspectiva. Ahora bien, hay una escala por ahí un poco ya más probada, que son todos los biocombustibles. O sea, eso sería como una especie em, de categoría dentro de la biomasa y los biocombustibles. Y hay países que ya tienen bastante desarrollada su sistema energético aprovechando residuos forestales o residuos agropecuarios para generar biocombustibles. Brasil es líder de la región, tiene colectivos públicos que funcionan 100% a biocombustible. Vos vas a a las estaciones de servicio en Brasil y podés elegir o cargas biocombustible o cargas nafta. La gran pregunta y lo que mencionaba Vicky es a veces esos biocombustibles se producen cultivando granos en el suelo que no están siendo dedicados para alimentos. Esos son como la producción tradicional y a veces sí realmente son residuos, es decir, un uso secundario de lo que sobra de la producción de granos o de lo que sobra de residuos de la producción de maderas o así como o de granos o de manís y demás. Entonces, sí, hay en Argentina, que es un país agropecuario, como en general en los países agropecuarios, todos los residuos em, de esas producciones de nuevo, desde cáscaras de maíz que se queman, si no me equivoco, en Tucumán hay varias plantas de generación de electricidad, eh, básicamente con cáscaras y otras cosas que se quemen. Todo lo que se queme puede generar energía en general. Trae aparejados sus contaminantes, trae aparejados sus impactos, pero esos impactos se pueden mitigar. Eh, y sí, hoy en Argentina tenemos producción de biocombustibles y de biomasas para generar combustibles para autos. Más o menos el 15% del combustible que le meten al auto en la estación de servicio tiene biocombustibles, aunque no todo venga de residuos. En general viene de producción dedicada a ese combustible. No sé, Vicky, si se te ocurre
¿Alguna Sí, otra me perspectiva parece para que está agregar? bueno, perdón, sumo que me parece que está buena tu respuesta respecto a la escala. Muchas veces lo que vemos son trascendidos de noticias, de iniciativas respecto a determinado invento. Lo importante del tema del biocombustible es que cruza un poco la cuestión alimentaria y la cuestión un poco geopolítica, como dijo recién Juan, y los países que desarrollan biocombustibles en general son los agropecuarios, y ahí tenés una posición muy fuerte de Estados Unidos y Brasil. Entonces nosotros tenemos todo un desafío respecto a cómo vendemos nuestros biocombustibles con actores tan potentes como Brasil y como Estados Unidos. Y eso respecto a biocombustibles específicamente. Ahí me parece que había una pregunta respecto al tema del gas natural, y efectivamente el gas natural, digamos, se puede ver de dos maneras. Bueno, sigue siendo gas, entonces seguimos quemando, pero al mismo tiempo también seguimos quemando. Digo, me refiero se puede ver como un combustible, o si se quiere, como una energía, la transición dentro de la transición. Entonces Argentina ahí en términos de gas natural tiene una oportunidad muy grande, y ahí es donde cuando hablábamos del tema de, bueno, cada uno hace la transición, cada país hace la transición de acuerdo a su norte de desarrollo. Argentina la verdad es que tiene reservas de gas natural muy importantes, y es un actor muy importante, se proyecta como un actor muy importante para lo que es las exportaciones. Entonces sí, hay una apuesta a la transición dentro de la transición, sabiendo que en algún momento eso puede llegar también a empezar a limitarnos en términos de lo que tiene que ver con los intercambios de carbono. No sé si cuántos les suena esto, pero hay una iniciativa, hay una cuestión global respecto a ponerle precios al carbono, y que ese precio al carbono empiece a jugar un poco en el mercado, en el comercio. Y entonces cuando nosotros, digamos, vendemos productos que tienen un componente de carbono, que ese precio se disminuya. Pero bueno, estas son otras discusiones que en la era Trump y en la era en la que estamos viviendo tan volátil de cuestiones comerciales, tal vez no estén en la primera plana, pero sí les cuento que son cosas que empiezan a pasar y se empiezan a contabilizar. Para hacer la respuesta corta, sí, gas natural relevante para nuestra matriz, como lo mostró Juani en su gráfico. Es un tema para seguir hablando. Muy bien, acá María Luisa, no sé si querés hacer la última consulta, que habías levantado la mano. ¿No? No, era eso justo. Es que lo respondió Victoria ya. Gracias. Buenísimo. Bueno, por suerte vemos que en el chat se puso bastante activo, compartieron algunas experiencias, algunos nos cuentan de experiencias en Córdoba, algunas reflexiones, también como la de Ezequiel, que a partir de lo del escuchado en la clase, hablando de transición energética, sería además muy bueno poder buscar nuevas fuentes, mejorar el uso de las fuentes actuales, repensar por qué usamos y necesitamos tanta energía y trabajar en la reducción de ese consumo. Y tal vez con esta idea que nos trae Ezequiel, también ir cerrando, porque les agradezco muchísimo a Juan y Victoria que se extendieron un poquito más en el horario, y tenemos 35 personas también que se quedaron con nosotros hasta este momento, así que sumamente agradecida. Cualquier cosa que ustedes quieran seguir consultando, preguntando, material vamos a estar brindándoles por correo electrónico en el transcurso de esta semana. Les vamos a estar enviando los requisitos para el certificado y el trabajito final, y nos vamos a volver a encontrar el 27 de mayo para el segundo webinar. Así que si quieren, Vicky o Juan, algunas palabras de cierre, yo nuevamente les agradezco muchísimo la participación, la dedicación, se ve un montón en las presentaciones, y nos vamos con un montón de buenas ideas. No, bueno, gracias a ustedes, Micaela, y gracias por la participación en el chat y el compromiso. O sea, sabemos, con Juani cursamos la misma maestría, y sabemos de quedarnos hasta altas horas de la noche conectados, y ahora que sabiendo que Juani está con diferencia horaria, creo que para él va más todavía el reconocimiento. Pero gracias a todos por las preguntas, son súper interesantes y obviamente a disposición para lo que necesiten. Me parece que cuanto más se hagan este tipo de preguntas y más entren en la temática, más les van a surgir nuevos interrogantes, y para eso estamos. Así que muchas gracias.
Bueno, gracias por sumarse. A mí la verdad me encanta y siempre disfruto de estos espacios. Y también creo que, resaltando algo también que traía Vicky, lo que también es muy interesante de este tema es que podemos entrar desde muchísimos lugares y perspectivas. Digo, podemos entrar desde emprendiendo proyectos en el sector privado, desde encarando iniciativas desde organizaciones sociales, desde haciendo proyectos en nuestro barrio para que le llegue energía o agua caliente a distintas personas, o metiéndonos en proyectos políticos. Digo, realmente podemos entrar desde distintas aristas y distintos conocimientos. Vi que es abogada, yo soy economista, hay sociólogos, hay investigadores, hay personas que entran desde distintos ámbitos del conocimiento, y me parece que eso está bueno porque necesitamos de todas las disciplinas para sumarse. No es que tenés que ser crack en tecnología y no sé, ingeniería para meterte en energía. Hoy en día también tenemos mucho acceso, entonces eso está bueno. Y realmente las soluciones vienen de juntarnos y desde distintos lugares construir respuestas a problemas que desde una sola perspectiva son inabordables. Entonces, está buenísimo que se metan desde tan temprano en el tema, y acá estaremos para seguir cruzándonos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Damos por finalizado entonces este encuentro de primer webinar de transición energética. Muchas gracias. Qué bueno para Emanuel, superamos sus expectativas. Gracias, Chao, nos vemos. buenas noches.